Vamos a convertir este interruptor mecánico en uno electrónico y controlado por mandos infrarrojos. Hey, no te olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para ver más videos muy interesantes de la electrónica y la robótica. Usaremos un receptor infrarrojo modelo TCOP con funcionamiento estándar de 38 kHz. El pin positivo es el tercer pin, negativo el segundo pin y el primero es la salida de datos, considerando su entrada de señal infrarroja en esta parte frontal. Estos pines pueden variar según el código de registro, verificar sus pines si lo consiguen. En la alimentación positiva del receptor conectaremos una resistencia para reducir el consumo de corriente y al mismo tiempo para protegerla. La salida proporciona señal digital modulada usando un protocolo de comunicación. Haremos la prueba conectando un LED a la salida del receptor para comprobar la señal positiva recibida, en lo cual será algo débil y poco visible. Pero si lo cambiamos para comprobar la señal negativa, será más perceptible en el diodo LED a recibir la señal. Aprovechamos esta característica para nuestro proyecto. Utilizamos un transistor PNP para detectar la señal negativa. El pin emisor se conecta a positivo. El pin base recoge la señal negativa del T-sub, sin necesidad de usar resistencia debido a la baja corriente proporcionada por la resistencia conectada anteriormente. En el pin colector, donde saldrá la señal positiva del emisor, usaremos una conexión RC para demorar generando un pulso temporizado. ¿A dónde irá toda esta señal recolectada? Usaremos como interruptor digital un contador decimal 4017. Aprovecharemos sus flip-flops para realizar esta tarea. Usamos la señal recolectada hacia el pin clock número 14 del contador. Usamos el método reinicio por bit secuencial para realizar la tarea de interrupción, usando los primeros bits. En este caso, el tercer bit se encargará de esta tarea. La secuencia al llegar a este bit automáticamente reinicia el contador como se ve en la simulación. Y habilitamos la secuencia conectando el pin 13 del 4017 hacia negativo. Usaremos el primer bit como indicador de encendido de la interrupción, conectando un diodo LED hacia negativo, aunque esto puede cambiarse con el otro bit, igual funcionará. Para domotizar y controlar una lámpara de corriente alterna usamos el famoso dúo octoacoplador y triac. Pero antes usamos el segundo bit. Amplificaremos su señal con un transistor NPN para aumentar el positivo entrando desde el colector, recogiendo la señal en su pin base del segundo bit. Y ahora usamos la señal resultante para conectar el octoacoplador. Lo conectamos en el primer pin, que es el positivo del diodo LED interno del octoacoplador, el negativo con una resistencia. Al otro lado se encuentra un octotriac, en donde le adicionamos un triac modelo BT136 con cubierta de plástico, lo cual les recomiendo por seguridad, pero igual servirá con los otros de cubierta metálica. La primera terminal del octotriac con la segunda terminal del triac. En la compuerta del triac se conecta a la segunda terminal del octotriac mediante una resistencia, que es la que activará esta etapa de control. La primera terminal de este triac es la que permitirá el acceso de paso de la carga a controlar junto a la terminal 2. Y esto se realiza en una de las líneas conductoras de la lámpara, lo cual solo será el control de una línea, ya sea fase o neutro. Todo este circuito podrá funcionar desde los 3 voltios, realmente un bajo consumo debido a estos puntos de conexión que experimentamos y bueno, ha dado un buen resultado. Al funcionar rápidamente se activará nuestro LED conectado en el primer bit del contador. Conectamos la línea de corriente alterna para la lámpara y enviamos la señal infrarroja desde cualquier control remoto a la mano. Observaremos que sí se realiza la interrupción debido al reinicio por el bit número 4 del contador. Realmente es muy efectivo el dúo octoacoplador y triac a diferencia del relé o relay, que es algo ruidoso y consume más corriente. Y si se preguntan cuál es el alcance que tiene para controlar, bueno, es de 5 metros en un lugar abierto, algo considerable a mi parecer.
Lo instalaremos ahora en nuestra habitación para controlar la luz ambiental. Puedes ver el video anterior que realicé para esta modificación de este interruptor. Lo mejor de este proyecto es que es de bajo consumo, usando solo pilas y sin la necesidad de eliminar la función del mismo interruptor para controlar la lámpara. Otra opción más para experimentar en tu propia habitación y así poder aventurarte en la domótica, tan solo usando conocimientos de electrónica analógica y digital. No se olviden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo el material a sus amigos y también apoyando por PayPal. Dejen sus comentarios y sus likes al video. Muchas gracias. Soy Androbot y hasta pronto.